Saludos amigos de Cuba Hoy. En esta ocasión estaremos conversando de nuevo con el profesor de la Facultad de Historia, Filosofía y Sociología de la Universidad de La Habana, el máster Luis Fidel Acosta Machado. Lo tuvimos hace varios días y hoy vamos a conversar de nuevo con él, esta vez sobre el aniversario de la protesta de Aragua ocurrida en 1878. Saludos, profe. Bueno, Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. un placer. Profe, primeramente quisiera, como hicimos en la ocasión anterior, repasar el contexto con que llega a Cuba, con que llega a la lucha por la independencia en el momento en que se produce la protesta de Aragua, el 15 de marzo de 1878. A ver, realmente hay una situación muy difícil por la que está atravesando la guerra, especialmente a finales del año 77 y bueno, a inicios del año 78. Puede notarse fundamentalmente en algunas regiones donde se manifiesta la guerra que hay cierto nivel de desaliento, cierto nivel de cansancio por parte de las fuerzas cubanas debido a una serie de causas, a una serie de condiciones. Principalmente, bueno, por supuesto, los 10 años de guerra, o casi 10 años de guerra, que han protagonizado. Segundo, la falta de ayuda del exterior, la escasez de armas, de pertrechos, medicinas, etc. O sea, hay una serie de condiciones objetivas en el campo insurrecto que produce realmente este desánimo en las fuerzas independentistas, sumado a la llegada de un nuevo capitán general, de un nuevo gobernador a Cuba, Arsenio Martínez Campos, que tiene todo un plan para poder pacificar la isla. O sea, tiene establecido que, por una parte, militarmente va a realizar acciones, por supuesto, para derrotar a las tropas cubanas, pero por otra parte va a trabajar profundamente en las cuestiones ideológicas, en las cuestiones que realmente dividen a las fuerzas cubanas. O sea, es todo un proyecto para lograr pacificar a la isla, que además llega, como te dije, en un momento donde hay cierto nivel, o sea, hay niveles importantes de desaliento, de desánimo dentro de estas fuerzas. Así, por supuesto, llegamos a un zanjón. O sea, básicamente Martínez Campos va a crear el plan de pacificación que va a tener el nombre del lugar donde se firma, la finca del Zanjón, donde va a ofrecerle a estas fuerzas tan desanimadas, tan debilitadas, una paz. Una paz, por supuesto, sin independencia y sin abolición de la esclavitud, que eran de hecho los dos elementos fundamentales por los cuales se había iniciado la guerra. Así, para inicios del 78 tenemos un campo insurrecto profundamente dividido, donde además hay una propuesta de pacificación que muchos ya para febrero, el 10 de febrero, han aceptado y han firmado, o sea, el Pacto del Zanjón. Y la guerra está acabada prácticamente en gran parte de la isla. ¿Quiénes son los que llegan entonces a la protesta de Aragua? ¿Cuáles son los principales patriotas que llegan a Aragua? En Aragua tenemos fundamentalmente las fuerzas que luchan en la zona sur de Oriente, o sea, dígase lo que es Santiago, Guantánamo, y son los hombres que se han nucleado en torno a Antonio Maceo. Ahí estamos hablando, por supuesto, de su hermano José, de Flor Crombé, de Guillermo Moncada, de María Rodríguez, de una serie de figuras que posteriormente en las otras dos guerras de independencia cubana van a tener un protagonismo importante, incluso en el periodo de preparación. Estos son sectores, y esto es importante decirlo, que provienen de los sectores más humildes de la sociedad. Son grupos que no provienen, como al inicio de la guerra, de este sector terrateniente que es el gran iniciador, sino que poco a poco van a escalar a partir de heroísmo, a partir de su desempeño en la propia guerra, puestos importantes dentro del ejército libertador. De hecho, Antonio Maceo llega con el grado de general, y es un grado que se gana en la batalla. Que por otra parte, los caracteriza un grado bastante importante, bastante grande de radicalidad en su pensamiento, de radicalidad en su actuar, y que además provienen en gran medida de la famosa campaña invasora a Guantánamo en el 71 que desarrolla Máximo Gómez. O sea, son figuras que van a crecer, al menos durante un periodo importante de su desarrollo en la guerra, bajo la influencia o el influjo de Máximo Gómez. Ahí también van a estar dos figuras que pertenecen a este sector terrateniente anterior al iniciador de la guerra, que van a ser Manuel de Jesús Calvar, Tita Calvar, como se le conoce, un hombre de 68, y va a estar también presente Vicente García, aunque es importante decir que Vicente no está dentro de los protestantes específicamente en Aragua, sino que se mantiene con sus fuerzas protegiendo para
cualquier cuestión que pueda darse con Martínez Campos y las tropas españolas, protegiendo a los protestantes que sí están en Baraguá. ¿Cuáles son las condiciones objetivas por las que se produce la protesta de Baraguá? ¿Cuáles son las razones inmediatas que justifican la realización de esa acción que tiene también algún valor político? Esto es muy importante siempre remarcarlo. Por supuesto que una de las cuestiones fundamentales por las cuales Maceo protesta es por sus propias cualidades de líder y sus propias cualidades personales. O sea, un pensamiento radical, un pensamiento de una postura intransigente. Ahora, existen cuestiones objetivas que llevan a que Maceo se decante por protestar contra el Sanjón. O sea, en la zona donde opera Maceo no hay desaliento, no hay desunión. O sea, es una fuerza cohesionada desde el punto de vista militar, es una fuerza cohesionada desde el punto de vista socioclasista, una fuerza que además sigue fielmente a una figura o un líder fundamental. O sea, no hay estos elementos del caudillismo o regionalismo que se ven o que se vieron en otras regiones del país, sobre todo en las villas. Por otra parte, Maceo está obteniendo los mayores logros, los logros más importantes, las acciones de armas más importantes de toda su carrera militar en la Guerra de los 10 años. O sea, está hablando de finales del 77, inicios del 78. De hecho, ha destruido completamente el batallón de San Quintín, uno de los más famosos. Una de las fuerzas élite españolas en Cuba. Exactamente. Por tanto, Maceo no se logra explicar por qué es que se está pactando una paz sin independencia con España. Y Maceo, por supuesto, con esas condiciones objetivas, más sus propias cualidades, sus propias características como persona, entonces decide protestar y decide no aceptar las bases del Pacto del Sanjón. A la protesta de Baraguá le siguen prácticamente de forma inmediata la conformación de un nuevo gobierno militar revolucionario y la redacción de una constitución de la que poco se habla habitualmente. ¿Cuáles son los valores principales de esta constitución? La Constitución de Baraguá es, como tú mismo señalabas, una constitución de la que no se refiere mucho en la literatura. De hecho, generalmente se habla de la Constitución de la Asamblea de Guaymaro y es la que ha pasado como característica de la Guerra de los 10 años. Pero no hay que olvidar que la Guerra de los 10 años cierra con también una constitución y un gobierno provisional que se crea. Un gobierno que tiene dos características fundamentales. Primero, es un gobierno pequeño. Hablamos de un presidente, 4 secretarios, o sea, algo bien pequeño, por supuesto, para contraponerlo a aquella, vamos a decir, aquella cosa gigante que fue la Cámara de Representantes y toda la estructura creada en Guaymaro. Y además un gobierno integrado por militares. Todas las figuras que integran el gobierno provisional son militares, desde Titá Calvar, su presidente, que es mayor general, hasta el resto de los secretarios. Y esto es interesante porque es la idea con que Maceo termina la guerra y explica perfectamente por qué. Por ejemplo, ya en la guerra del 95, estallada la guerra, en la Mejorana, Maceo defiende la idea de un grupo de militares con mando. O sea, eso viene de como Maceo termina la guerra con la mentalidad, con la idea que Maceo finaliza la guerra de los 10 años. Y de una experiencia personal que bien vivió. Por supuesto. Y que en cierta medida padeció. También. Avanzamos más de un siglo. Tenemos el año 2000 y Fidel Castro convoca al pueblo de Cuba a hacer el juramento que se conoce como el juramento de Baraguá. Te digo este preámbulo porque quisiera que nos explicara, a tu juicio, cuál es la trascendencia histórica de la protesta de Baraguá, cómo darle valor a un hecho que ocurrió en el siglo XIX en nuestros días. Yo creo que hay 3 elementos fundamentales que no se pueden perder de vista, aunque podríamos hablar muchísimo de la trascendencia histórica de la protesta y de la actualidad que tiene. El primero de todos creo que es la cuestión de no aceptar uno de los puntos claves del Pacto del Sanjón, que era olvido de lo pasado. O sea, el cubano no puede, bajo ninguna circunstancia, olvidar su historia, olvidar su pasado, olvidar su tradición. Y se puede marchar al futuro, y por supuesto, bajo nuevas condiciones, con nuevas características, con nuevas ideas, pero siempre teniendo bajo el brazo o en la mochila ese pasado glorioso, también triste, también luctuoso, que tiene el pueblo cubano, pero sobre todo de gloria, de intransigencia. Ajá. O sea, nunca aceptar una propuesta, venga donde venga, de olvido de lo pasado. El pasado cubano es demasiado grande, demasiado bello como para olvidarlo. Segundo, la cuestión de la intransigencia y la radicalidad revolucionaria. Eso es fundamental, o sea, la capacidad del pueblo cubano para sobreponerse a todas las adversidades y no rendirse, dadas las condiciones, lo terribles que puedan ser. Siempre luchar, siempre salir adelante.
En Baraguá realmente, dadas las condiciones que se encontraba la guerra, Maceo estaba luchando, digamos, una frase coloquial, él solo contra el mundo. Sin embargo, Maceo decide pararse firme y avanzar, o sea, la intransigencia y la radicalidad revolucionaria. Y un tercer elemento que creo que es el más importante de todos, la búsqueda incesante por la independencia y la libertad de Cuba. Búsqueda durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, y cuando una vez se logra en 1959 su defensa. O sea, la búsqueda y defensa de la independencia de la nación por encima de cualquier condicionamiento, por encima de cualquier circunstancia, incluso por encima de la vida propia. Y la protesta de Baraguá lo resume. Por supuesto. Muchas gracias, profe, por estar una vez más con nosotros. No dudo que en otra ocasión podamos seguir intercambiando sobre otros temas históricos. Y ustedes, amigos de Cuba Hoy, síganos en nuestros canales. Nosotros volveremos con este y otros temas. Mi nombre es Ariel Pasos y nos volveremos a encontrar.